Milei habló de fallos del mercado. ¿Nos explicas? Libertarios y marxistas son igual de fantasiosos. Y por supuesto que cualquier cosita que les muevas en su lógica está mal. Para unos, la culpa de todo la tiene el Estado, los políticos, y para los otros, los dueños de los medios de producción, o sea, empresarios. Y si no piensas como yo, eres malo o ignorante. Fanatismos, ya saben. Y sí, energúmenos, el capitalismo también es una filosofía, soporten. A los dos extremos les caga que lo diga. Pero al grano, el mercado es un mecanismo que utiliza precios para asignar recursos. Hasta ahora, el más eficiente que hemos encontrado. Soporten, filósofos. No se ponen de acuerdo con su vecino de qué color pintar la barda, pero quieren administrar de forma colectiva y que todos juntos, como una familia feliz, seamos dueños de los medios de producción. Ay, No filósofos. divagues. Bueno, ya, eso es el mercado, un mecanismo para asignar recursos. Sin embargo, aunque mi ley no lo crea, hay circunstancias en las que este mecanismo puede fallar y llevar a una asignación ineficiente. Dada esta definición, hablar de fallo de mercado es un oxímoron. No existe el fallo de mercados. Si las transacciones son voluntarias, el único contexto en el que puede haber un fallo de mercado es si hay coacción. En efecto, los economistas neoclásicos, Marshall, Stanley, Cournot, entre otros, hablan de utilidades, escasez, preferencias del consumidor, equilibrios de mercado y modelos matemáticos, entre otras cosas. Sus trabajos se basaban en el supuesto de una competencia perfecta, en el que se lograban equilibrios eficientes. Sin embargo, también contemplaban que el mercado podía arrojar resultados no eficientes. Estas son las fallas del mercado. ¿Qué sería un mercado perfecto? Pues primero requieres un número muy elevado de vendedores y compradores, de tal forma que ninguno puede influir. Los precios fluctúan libremente en respuesta a las variaciones de oferta y demanda sin restricciones del sector público o grupos organizados. Y la información es perfecta, es decir, que tanto compradores como vendedores comparten la misma información, de tal forma que no existe incertidumbre, ya sabes. Como cuando contratas tu línea celular, sabes exactamente lo que estás comprando. Veamos algunas. Externalidades. Una externalidad es un efecto secundario positivo o negativo de producción o consumo. Ocurre cuando el impacto de una actividad afecta a terceros que no están involucrados. Esa empresa puede contaminar el río todo lo que quiere. ¿Saben por qué? Porque hay algo que no... Digamos, como hacen equilibrio parcial, no ven el problema de equilibrio general, es que sobra el agua. Esa es una sociedad donde le sobra el agua y el precio del agua, ¿cuánto es? Cero. Lo que no está definido es el derecho de propiedad. La empresa puede contaminar todo lo que quiera porque sobra el agua y el precio del agua es cero. ¿Qué dirán al respecto la mitad de las colonias de la Ciudad de México? Argumenta que el problema es que nadie reclama el derecho de propiedad de ese río porque no puede ganar dinero y que cuando el agua sea escasa, entonces sí habrá negocio y una empresa querrá apropiarse el río y por tanto terminará la contaminación. Qué bello y perfecto es el mercado. Ridículo. En una economía de mercado, el gobierno interviene estableciendo políticas para lidiar con las externalidades. Si son negativas, los gobiernos pueden prohibir, restringir, establecer máximos o cobrar impuestos. Cuando son positivas, pueden regular o subsidiar, por ejemplo, la educación. Una sociedad más educada no solo produce más, también facilita las interacciones. Subsidias la educación, ya que es algo que el mercado difícilmente atenderá para todos. Ya sobre modelos educativos luego hablamos, todo es perfectible, no quiero energúmenos. 200,000 años de existencia del Homo sapiens y no llevamos ni 200 de era industrial. No tenemos ni idea de lo que estamos haciendo, nadie. Pero los conspiranoicos ya quieren que se les resuelva todo ahorita. Y obvio, como ellos quieren. Que no divagues. ¿Te refieres a Magali Chávez? Si por la minería contaminas un río, produces una externalidad negativa para quienes toman agua, pescan, consumen y venden esos productos. El río es un flujo, los efectos adversos no se contienen. Se producen daños a la salud y al sustento económico de otras personas. En los costos de la minera no se incluyen estos efectos, se los está ahorrando y posiblemente produciendo más de lo socialmente deseable, contaminando más. Milei diría que si el río es propiedad de alguien, cobrará esos efectos a la minera, a través del Estado que ejerza los derechos de propiedad, que es lo único que debe hacer el Estado, según él. Pero ¿cómo divides la propiedad de un río? Es un flujo, y si el dueño del río es feliz con lo que recibe de la minera, no resolviste el tema de los que beben agua. Bueno, sí, obvio esas personas te pagarán lo que sea por el agua, no tienen de otra, motivando al dueño del río a limpiarla.
Pero ¿se acuerdan de la definición de mercado perfecto? Hay muchos vendedores y muchos compradores. Lo primero que debes definir es tu finalidad, el mercado y riqueza por sí mismo o el bienestar de la mayor cantidad de personas posible. Si te vale más el bienestar de la mayoría y tu finalidad solo es la creación de riqueza, favoreciendo mucho a unos y cargándote a los otros, pues sí, Milei tiene razón. Pero llamemos a las cosas por su nombre. Como sea, igual te perjudicas. Un actor muy dominante como el dueño del río no es un mercado perfecto. El precio no fluctuará en función de la demanda, lo hará en función de la escasez artificial producida por el dueño del río. No hay otro. En un ejemplo tan simple, ya se nos complicaron las cosas. Imaginen en la vida real. Bosques, selvas, casas, calidad del aire, alimentos, innovación. En muchas situaciones hay externalidades positivas y negativas. Los equilibrios son muy delicados y entran en juego muchos factores, tantos que no podemos controlarlos todos, desde la corrupción de un funcionario o empresario hasta que cae un meteorito del cielo. Por eso son modelos, son formas simplificadas de estudiar una realidad compleja. Hay que saber qué son las cosas y luego vas a foros y dices tonterías. Bienes públicos. Otra falla de mercado. En economía, un bien es algo que queremos tener y normalmente seguimos la ley de la demanda. Si sube de precio, queremos menos. Si baja, queremos más. Pero hay algunos bienes que por sus características no serían producidos o no en cantidad suficiente, ya que no hay un incentivo para ello. Son todos aquellos que una vez producidos no es posible limitar su uso, no son exclusivos. Y el uso de unos no afecta el uso por parte de otros, no son rivales. Estos son los bienes públicos. ¿Qué? El ejemplo perfecto es el alumbrado público. Si una calle no tiene alumbrado, los vecinos se podrían organizar, acordar pagar la instalación y establecer una cuota. Suena lógico, ¿no? Problema resuelto, casi comunista. Les digo, los extremos son idénticos. Solo les falta poner su propia planta generadora, distribuirse equitativamente el trabajo en función de sus capacidades, sin discusiones, sin luchas de poder. Cada uno aceptará su lugar feliz de la vida porque todos tenemos la misma visión del mundo y logramos la sociedad perfecta. Que no divagues. Bueno, la cosa es que aquí surge el problema llamado free rider o el problema del polizón y seguro se van a acordar de algún vecino. ¿Por qué pagar si otros pueden hacerlo y tú disfrutar del beneficio? No pueden prohibirte usar la calle. Las luces no se apagarán cuando pase alguien que no pagó. Además, si yo paso por la calle y la luz me ayuda a ver, no afecta la luz que otra persona tendrá. No hay forma de cortarle la luz al gandalla. Para resolverlo, el Estado instala y provee el alumbrado eléctrico, que no tiene que ver con el financiamiento a través de impuestos. Con esto hasta Milei estaría de acuerdo. Ni con la provisión de la energía, puede ser pública o una concesionada, o sea, un privado al que le paga el Estado, con quien hasta AMLO estaría de acuerdo. No, tío, AMLO no permitió las concesiones en Pemex. Ajá, ¿y el Mexico Infrastructure Partners? El punto es que sin intervención el alumbrado no existiría. Aquí no es crítica a los libertarios, eso sé que lo tienen bien resuelto. En sus mentes, claro, en la vida real los quiero ver. Estamos hablando de que según Milei las fallas del mercado no existen. Pues esta es una que hasta los libertarios tuvieron que resolver en sus modelos. En serio, vas a un foro internacional donde se reúne la crema innata de la sociedad capitalista del mundo y pretendes ir a enseñarles cosas de tercer semestre de la Facultad de Economía. En tus discursos públicos al pueblo uno lo entiende, hay que jalar agua pa'l molino. Pero en Davos, Milei, te has ganado un lugar en el podio de los patricios. Seguridad nacional, parques, museos, calles y un largo etcétera serían ejemplos de bienes públicos y fallas de mercado. Monopolios. Sucede cuando hay mercados en los que uno o más participantes pueden influir en los precios, o sea, no hay suficientes vendedores para que ninguno tenga el control. Cuando una empresa es la única que produce un bien y por tanto tiene el poder de fijar un precio por arriba del que resultaría de un mercado competitivo, o puede producir menor cantidad. Pero también existe algo que se conoce como monopolio natural y es cuando, dada la estructura de los costos de producción, es más eficiente que una sola empresa genere toda la producción y puede ser pública o privada. Modelos de éxito hay de los dos y también excesos. Ocurre en mercados como las telecomunicaciones y la infraestructura de aeropuertos y carreteras. Se requieren inversiones muy grandes que representan costos fijos hundidos altísimos, o por ejemplo el caso de patentes. Ay, marxistas, ¿se imaginan con las 345,000 ramas de marxismo que existen, verlos tratando de organizarse para administrar un aeropuerto? Ya no digamos construirlo.
Por eso, invariablemente acaban en autoritarismos. En la mente de las personas todo es fantástico. Que no. Bueno, ya no divago. Otros pueden no ser monopolio, pero sí cometer conductas anticompetitivas cuando llegan a acuerdos entre empresas para imponer precios, repartirse mercados, manipular resultados de las licitaciones, o sea, lo que conocemos como oligopolios. Luego, hasta cárteles llegan a ser. Y no, el cártel inmobiliario no es un cártel, ni un oligopolio. Para ser cártel tendrían que controlar prácticamente todo. Hay tratos entre empresarios y políticos para obtener autorizaciones ilegales, desalojar personas en propiedades que no está muy clara su propiedad y no tienen cómo defenderse, pero no controlan el mercado, no fijan precios. Son unos raterillos a los que hay que entambar, pero no es por eso que no tienes casa. ¡Odio ser pobre! ¡Lo odio! ¡Lo odio! Ante situaciones como estas, monopolios, oligopolios, etc., el Estado interviene regulando y sancionando. No es sencillo, se requiere información y mucho conocimiento técnico. Por eso hay órganos especializados dedicados a resolver estos casos. Claro que está el otro lado de la moneda. Si se sobreregula, afecta a los mercados y los distorsiona. ¿Verdad, Argentina? Me encanta. Regularon todo excepto lo más importante, el maldito Banco Central. Por sobreregular, no solo afectas al mercado y tu economía se va a la ruina. Fastidias tanto a las personas que acabas con energúmenos como este de presidente. En fin, las bondades del Estado muchas veces no son tales. Los motivos se pueden discutir según las teorías de elección pública. Los políticos son movidos por el interés propio, sus propios dogmas, fanatismos y agendas, dando lugar a fallas de gobierno, como el clientelismo, ¿verdad, Andrés Manuel? Captura regulatoria, o sea, excesos, y corrupción. Obviamente el resultado puede ser igualmente ineficiente o peor. En definitiva, las cosas no son simples. A un patricio favorito del canal le encanta acusar a liberales y libertarios de besadores de botas de los empresarios y el poder económico, como si la planificación centralizada de la economía por parte del Estado no fuera besar botas políticas, y luego botas chinas, nada contra los chinos. Pero salir a comparar la inflación de Argentina con Milei y la de Venezuela con Maduro, bueno, por eso están hoy aquí los patricios, igual de ridículos. Y eso que decían que nunca iba a servir para nada. Resultados de éxito en el mundo siempre han requerido una mediación y equilibrio entre el mercado, las regulaciones, propiedad pública y privada y planificación de largo plazo. Desde el más liberal como Estados Unidos hasta el más centralizado como China o el punto medio, Europa. Y aquí no va a faltar el fanático que brinca, no, es por las colonias y la guerra. Bueno, pero ninguno se ha ido realmente a un extremo. Estados Unidos tiene medidas sociales y regulaciones, que le faltan muchas. Y China se tuvo que abrir a la propiedad privada y desregulación, que también le falta y también le faltan libertades. Se deben tomar en cuenta las condiciones, el nivel educativo de las personas, su geopolítica y un montón de cosas más, al tiempo que lidias con fanatismos y otras cosas. Por eso, la mejor solución para los que pueden, desafortunadamente no todos pueden, es: ocúpate de tus finanzas personales, que esa es mi ley, aquí si no queda de otra. Ay, libertarios. El capitalismo más salvaje y primitivo, igual de cavernícola que Trump, Bolsonaro y compañía, no las va a salvar. Ay, qué bonito. Así quedó.